Yo soy Giovanni Pizzullo, es un placer estar con ustedes. Soy un músico profesional, soy un productor musical también y digamos que nazco cantante, guitarrista, pero creciendo, como a los 13, 14 años, empiezo a tocar el bajo y me especializo en el bajo. ¿Dónde y cómo comenzó tu carrera? Mi carrera musical empezó en Italia. Empecé a tocar desde muy chiquito, digamos desde los 5 o los 6 años, ya cualquier instrumento estaba a la portada, lo agarraba y lo tocaba con mucha naturalidad. ¿Naturalidad? ¿Sí? Naturalidad. Entonces mi papá vio, sea en mí que en mi hermano, que era más grande, digamos un talento, una cierta predisposición por la música. Y entonces empezó a llevarnos a estudiar con clase privada de algunos profesores de la zona donde yo vivía, en Sicilia, y ahí se desarrollaron mis primeros pasos de la música. ¿Y cuáles fueron los motivos que te llevaron a elegir esa carrera? Es difícil contestarte porque por un músico, digamos, ser músico profesional no representa de verdad una carrera como cualquier otro tipo de trabajo, porque es algo que tú llevas adentro, una forma de talento, digamos, y que desarrollas claramente con el estudio, pero no eliges que sea un trabajo, sino la cosa se va dando a poco, empiezas a tocar por juegos con los amigos, a los 13, 14 años las primeras bandas, y después empiezas a crecer y a hacer cosas más importantes y a ganar y a darte cuenta solito que ya sobrevives, estás bien gracias al trabajo de la música. ¿Tienes algún ídolo musical y qué es lo que más te inspira de él? Mira, ídolo musical no. Hay muchos músicos que me gustan, que sigo, que veo, estudio, porque hay siempre que aprender de cualquier músico, o sea, del más chiquito anagráficamente y también del más grande, ¿no? O sea, hay mucha gente que es importante ver. Por un músico ver otros músicos es una forma de estudio. Entonces yo, siendo bajista, te puedo decir que como bajista siempre he admirado a varios, o sea, te pudiera decir John Patitucci, un italiano que se llama Dario De Ida, me gustaba mucho Tom Kennedy, que es un americano, Brian Bromberg, Dominique Di Piazza, o sea, mucha gente que yo, digamos, he buscado de estudiar e entender cuáles son las técnicas que lo hacen tan buenos. ¿Y cuándo fue tu primera presentación profesional? La primera presentación profesional fue alrededor de 14 años. Tú piensas que yo empecé a cantar, a tocar cualquier cosa, te decía, desde los 5 o los 6 años. Pero la primera donde me pagaron, donde ya había un público grande, ¿no? Numeroso, fue en un teatro en Italia. Y yo tenía 14 años, era el más chiquito de la banda. La banda era compuesta de gente que ya tenía 20, 18, 25, ¿no? Y fue una primera presentación donde empecé a tocar por primera vez, digamos, la música jazz. En ese entonces la tocaba leyendo todo en una partitura, ¿no? Digamos que después, con el tiempo, aprendí a conocer los acordes, a aprender de memoria muchas canciones del jazz, los estándares, así como se llama, y de ahí empecé a tocar, digamos, ya con más naturaleza, o sea, con más tranquilidad. Y además de la disciplina que exige el estudio de un instrumento, que en este caso es el bajo, ¿qué otras aptitudes consideras importantes? Hay varias aptitudes. Aparte de estudiar lo que es su instrumento desde el punto de vista técnico, es fundamental, hay que escuchar mucha música. Los norteamericanos inventaron hace años una técnica que se llama ear training, o sea, aprender escuchando, ¿no? Y se me hace una forma muy interesante. De hecho, yo estudié mucho ear training, o sea, buscaba de entender cualquier cosa que sean los músicos. Hoy en día los niños, tú sabes, o sea, tienen YouTube, clican cualquier cosa y le aparece lo que quieren, ¿no? Quiero debajo de la canción de Michael Jackson, Beat It. Y entonces lo encuentra. En ese periodo, cuando yo empecé, no había esta facilidad. Entonces yo tenía que meter cassette, CD, disc, long plane, escuchar y sacar todo eso. Después pienso que también un músico tiene que saber enfrentarse con la gente, digamos, platicar con ellos, ser una persona agradable. O sea, no solo las manos son importantes, muy importante también la cabeza, porque la cabeza te da, como en mi caso, la posibilidad de ser productor, o sea, de saber en
disco, por ejemplo, ¿qué cosa tienen que tocar cualquier instrumentista que grabe un disco? ¿Y dónde nació tu interés por el bajo? O sea, Esa era una historia muy simpática, muy chistosa. Yo tenía un hermano más grande que tocaba la guitarra. Y un día mi hermano me dice, entramos juntos en una tienda porque yo quería comprar otra guitarra. Y nosotros teníamos un dúo, dos guitarras, tocábamos juntos, nos divertíamos. Pero este día cuando yo entro a la tienda por la guitarra nueva, él me dice, oye, ¿por qué no te compras un bajo en lugar de la guitarra? Yo tenía 13 años más o menos. Y le dije, pero yo el bajo no lo sé tocar. Y él me dice, no importa, no pasa nada. Dice, no compras, solamente teniéndolo en la casa lo aprenderás a tocar. Y así fue, o sea, yo, bueno, me convencí, así con una sencillez de niño, lo compré y empecé a estudiar el bajo y de ahí empezaron varias cosas. O sea, fui a una escuela en la ciudad de Palermo donde estudié con un maestro que se llamaba Riccardo Lobue, unos meses. Después me pasé a Roma, empecé a estudiar a Roma con otro maestro que se llamaba Massimo Moriconi, que fue un gran bajista, uno de los más grandes que hemos tenido en Italia. Él era el bajista de Mina, una gran cantante italiana. Y después cursos así privados con muchos bajistas también extranjeros que venían a Italia a dar sus seminarios. ¿Cuál ha sido tu experiencia musical más difícil? Pues trabajar en una big band fue muy difícil, porque te das cuenta que el bajista y el baterista son lo que determinan el tiempo, digamos, en un verdadero sentido de la palabra. Es muy difícil trabajar con una orquesta si la orquesta está compuesta de 60 elementos. Por un bajista, por un baterista, de verdad sientes como cargar un peso grande, ¿no? Porque tienes que jalar a toda la gente que toque con el mismo timing, se dice. Entonces fue algo que sí fue muy complicado, pero tal vez una de las experiencias más bellas dal punto de vista musical. Pero dal punto de vista emocional, te puedo decir que, por ejemplo, en un concierto que dimos con Lila Downs por la fiesta del Bicentenario de la República, aquí en México, fue el Bicentenario de la República o de la Revolución. Creo que es de la Revolución. Bicentenario de la Revolución. Fue un festival, fue una fiesta tan importante que cuando salí en el escenario y vi una cantidad de gente que no te sé explicar cuántos son. O sea, hay gente que decía que eran 300.000, hay gente que decía que eran 500.000. O sea, desde el punto de vista emotivo, tener toda esa gente enfrente sí es algo muy fuerte, que te carga de adrenalina, pero también que te tiene muy tenso porque te das cuenta que cada nota es algo importante que no puede salir equivocada. ¿Y de qué manera se percibe una diferencia en la percepción musical del público de Italia y de México? Hay mucha diferencia, extrañamente, ¿no? La gente pudiera pensar que el público es igual en cualquier lado del mundo y no es igual en cualquier lado del mundo. El público italiano es un público muy crítico, fuertísimamente crítico, por la historia que representa Italia en la música, ¿no? Te digo, la ópera nace en Italia, entonces la melodía nace en Italia automáticamente, porque la ópera en un cierto sentido representa la música popular, el pop, porque sabemos todo que el pop es popular, no es una abreviación. Entonces imagínate que cuando empezaban a tocar Verdi en la Scala de Milano, cuando tocaban los grandes, en este periodo, si una obra no le gustaba, le tiraban de todo al escenario y bajaban a los artistas. Entonces, esta forma de ser del italiano muy criticón sigue siéndolo. O sea, te bate la mano si te gusta, no te la bate si no le gusta. En México el público es más amable desde este punto de vista. Tal vez es menos crítico, pero es un público que siempre es partícipe, bate las manos, ve un show y aprecia cualquier forma de show está bien. Entonces es un público hermoso, uno de los públicos que a mí me gusta más. Yo digo, la falta de la crítica sí es un defecto, pero todo lo demás es padre, porque aparte tú ves a esta gente que en Italia sucede que tú tocas en una explanada, por decirte, y hay mucha gente que sigue paseando y no le importa casi, porque pienso que hubo una cierta forma de saturación de eventos, porque en verano tú calculas de junio a septiembre
diario hay conciertos donde sea, hay movimiento donde sea. Entonces puede ser que también la gente después de un cierto periodo se aburre. Y en México hay siempre el interés de ir a escuchar, de ir a ver, es una cosa muy bonita. ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar con una persona tan exitosa como Lila Downs? Es muy bonito trabajar con ella. Antes que todo porque es una grandísima artista, es una persona que aparte de cantar en modo increíble y es apreciada de todos los cantantes más conocidos a nivel mundial, ella es una de las personas más sencillas y más normales que te puedes imaginar. Es una mamá, una esposa, o sea, es una persona muy agradable. Te gusta estar con ella. Yo fui a pasar la Navidad pasada a su casa, por decir, porque ella ha formado un grupo de amigos que trabajan con ella. O sea, todos los músicos representamos por ellas amigos. Entonces ya eso te consiente de estar, digamos, más tranquilo y enfrentar tu trabajo con más tranquilidad. Automáticamente eso es importante porque, sabes, hay muchas definiciones de la música. Una muy bonita que a mí siempre me ha gustado dice que la música es la expresión de los sentimientos por medio de instrumentos. Entonces, si tú estás en un ambiente agradable, con gente que quieres, tocas muy bien porque todo fluye sin ningún problema. Y te digo, aparte, trabajar con ella es muy bonito también porque empezó en un modo muy bonito. Ella me conoce en el Festival del Tajín en Veracruz. Yo tocaba con una cantante cubana que se llamaba Maruchi Nevaraz. Y tocando, cuando abajo del escenario se acerca Lila con su esposo y Celso Duarte, el artista, y me dicen, oye, felicidades, nos gustó mucho como tocaste. Llevo tocando con Lila 4 años, eso sucedió hace 4 años. Pero también estoy tocando con otros artistas, como Fernando Delgadillo, por ejemplo, toco también con Edgar Zaransky, otro cantautor muy bueno, toco con Rodrigo Rojas, de lo cual soy también productor musical, junto con Fernando Mesa, otro excelente músico. Digamos, toco con muchísima gente y es un placer hacer una carrera que me guste. Qué padre. ¿Qué experiencia musical te ha aportado mayor aprendizaje o satisfacción? Mira, aprendizajes hay varias experiencias. Varias experiencias porque he tocado con muchos músicos importantes. Toqué con uno de los guitarristas más increíbles del mundo que se llama Pirelli Legren. Pirelli Legren, el día que toqué con ellos, me dio 2, 3 sugerencias y para mí fueron cosas muy importantes porque él era el guitarrista de Jaco Pastorius, que es considerado el mejor bajista de todos los tiempos. Entonces él vivió con él toda la vida y me dijo ciertas cosas que me son muy útiles. También con una cantante que se llama Ana Flora, una cantante brasileña, ella por ejemplo me explicó mucho de cómo llevar el groove, se dice, el andamiento de una canción en la música brasileña. Y después con varios jazzistas que he encontrado, cantantes de música pop, etcétera, que han sido muy importantes porque cada uno quiere, o sea, entiende la música a su modo. Y esas son gente tan importante y que ha estudiado tanto en la vida, que se la sabe de verdad y todos los consejos que te dan de verdad son tal vez mejores que muchos cursos que tú puedes hacer, digamos, privatamente con miles de maestros. O sea, aprendes y después tú dijiste una da un punto de vista musical y la otra experiencia. ¿A qué te refieres cuando me dijiste que lo que más te gusta de una persona qué experiencia musical te ha aportado? Aprendizajes de esto. Satisfacción, mira, varias cosas. Yo tenía un grupo en Italia que se llamaba Tinturia. Tocaba con este grupo, un grupo que le va muy bien, le sigue yendo muy bien de hecho, y un grupo que hacía siempre 5.000, 10.000 personas por concierto. Y una grande satisfacción era el hecho de haber tocado con un grupo en Italia que se llamaba Tinturia. Y llegaban los chavos y me decían, oye, estoy estudiando la rítmica del bajo que existe en este tema, estoy estudiando esto que has hecho, ¿cómo se hace esto? O sea, entonces, y la gente que te reconocía por la calle era algo que te daba mucho gusto, o sea, ser apreciado de la gente. Y la última pregunta, ¿de qué manera tu carrera musical complementa tu vida diaria? En manera total, porque yo diario hablo de música, agarro el instrumento, toco,
estudio, veo videos, tengo ensayos, tengo conciertos, viajo mucho por la música. Acabamos de estar en Cuba una semana con Lila, ahora estamos programando ir a Colombia, después el verano parece que llega el tour europeo. O sea, sí, en modo total la música, ¿no? Pero gracias a Dios tengo una familia que en el tiempo se ha acomodado a la vida del músico, que no es una vida fácil por nada, ¿no? Porque muchas veces estamos lejos, pero, o sea, al final de cuentas una persona que te quiere hace que tú hagas lo que te gusta. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, un saludo a todos. Si quieren escuchar algo simpático, mira, tengo algunos, digamos, giros de bajos importantes de la historia. ¿Cuál es? Algo, mira, para hacer solo, ¿no?